Buenas noches a todos y muy bienvenidos a la gira federal online MARS, ABEACA y FEBA. Ante todo, quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes el apoyo, el entusiasmo y la participación, porque realmente ha superado todas nuestras expectativas. Para los que no conocen ABEACA, ABEACA es la Asociación de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía de la Argentina. Y como presidente de la institución, quiero invitarlos a pertenecer. Los beneficios son muchos. La realidad es que nos permite mantenernos informados de todas las actividades profesionales que se están realizando dentro del país, así como también en el exterior. Tenemos una revista veterinaria que se llama Praxis, con muy buenos artículos. Organizamos jornadas junto a las asociaciones de especialistas. Y una vez al año organizamos el Congreso Nacional, que siempre se ha hecho en forma presencial y este año lo vamos a hacer en forma virtual el 17 y el 18 de septiembre. Todos los países tienen su asociación profesional que los identifica y los agrupa. Y en nuestro país es ABEACA la que nos da un sentido de pertenencia, nos unifica, trabajamos juntos, estrechando vínculos entre colegas. En esta oportunidad, ABEACA, junto con MARS y junto con la FEBA, se unieron en un proyecto en común. Y este proyecto tiene la finalidad de incentivar y trabajar la formación profesional, teniendo en cuenta las necesidades de cada provincia, estrechando vínculos entre colegas, y esto es justamente la gira federal. Si bien en un inicio la idea era poder viajar, ir a cada provincia, compartir buenos momentos, la disertación, unas empanadas, bueno, la realidad es que esta situación de pandemia nos obligó a realizar toda esta gira en forma virtual. Y esta es nuestra primera jornada. Este es un nuevo ciclo que se va a realizar de jornadas que van a ir de junio a diciembre, siempre los primeros miércoles de cada mes. Y les voy a explicar un poco de qué se trata esta dinámica del día de hoy. Tenemos dos excelentes disertantes que van a exponer su tema. Una es la doctora Lina Sanz Aguirre, la otra es la doctora María José Caruso. Y a medida que ellas van haciendo su disertación, ustedes pueden ir preguntando, pueden ir haciendo las preguntas por medio del chat. Cuando termine la disertación, entonces sí se va a proceder a contestar las preguntas. Bien. Una vez que se termine todo, bueno, sí, van a poder hacer las preguntas, disculpen. Los dejo entonces ahora con Fernanda Serralta, la doctora Fernanda Serralta, que es la representante de Mars Pet Nutrition, que les va a presentar entonces el resto. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, en nombre de Mars, también muchísimas gracias por participar de esta jornada en un contexto diferente, pero como decía Silvina, más que contentos de encontrarnos de nuevo y festejar los 10 años de la gira nacional que hacemos junto con ABEACA, y este año también sumándose FEBA, todos con el mismo objetivo de transmitir el conocimiento científico y las actualizaciones a la mayor cantidad de veterinarios que podamos. Así que esta virtualidad es muy buena porque nos permite ir más allá de las fronteras. Bueno, a continuación van a poder ver la disertación de la doctora Lina Sanz sobre el sodio en la alimentación de los felinos. Para compartirles un breve currículum de la doctora es egresada de la Universidad de Chile, es diplomada en diagnóstico por imágenes, en medicina en pequeños animales y es diplomada en medicina felina también.
Es directora del Centro Opción Felina en la ciudad de Santiago de Chile y docente de Medicina Felina y de Diagnóstico por Imágenes en la Universidad de Chile y en otras universidades en el extranjero. Solo para volver a contarles, cuando termine la charla vamos a tener un periodo de 15 minutos donde la doctora va a estar respondiendo las preguntas que ustedes hagan. Durante la conferencia van a tener en sus dispositivos un espacio para que puedan ir realizando estas consultas sobre la temática, y si hay alguna consulta que no podamos responder por un tema de tiempos, obviamente, las preguntas van a quedar registradas y se sumarán a todo el material de lectura que va a tener la gira. El material de lectura lo vamos a estar compartiendo en unos días, seguramente en la página web de ABEACA, para que lo descarguen. Finalmente, y para no demorarlos más y que puedan ver la conferencia, cuando terminemos el espacio de preguntas y respuestas van a tener un intervalo de 10 minutos, y también durante ese intervalo, en realidad cuando esté terminando, vamos a realizar un sorteo entre todos los inscriptos, así que va a haber 3 premios sorpresa ahí. Así que nuevamente espero que disfruten la jornada, les agradezco su participación en nombre de Mars, y bienvenidos. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Lina Sanz, los saludo desde Chile con mucho cariño y estoy muy contenta de estar con ustedes en esta forma virtual y muy expectante de que ojalá tengamos mucha interacción y muchas preguntas acerca de esta conferencia. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar. En primer término, quiero dar un saludo cariñoso y fraterno en este periodo de pandemia a todos ustedes. Gracias por compartir conmigo en estos momentos tan complejos para Sudamérica. Si bien estas instancias nos hacen reinventarnos, nos exigen nuevos desafíos, y es así que estamos juntos esta tarde para conversar acerca del sodio en los alimentos de los gatos. La idea es que en un principio conozcamos más acerca de la sal. ¿Por qué es tan importante la sal en nuestros organismos? ¿Por qué es imprescindible? Bueno, la sal tiene variadas funciones en el organismo. Controla la cantidad de agua corporal. Mantiene también el pH sanguíneo. Regula los fluidos del cuerpo. Recuerden que el cloruro y el sodio están en el extracelular y es el potasio el que principalmente predomina en el intracelular. El sodio permite un citoplasma hidratado y ayuda a la transmisión del impulso nervioso y a la relajación muscular. En los alimentos, la sal también tiene relevantes funciones. Por ejemplo, en el sabor, la incorporación de la sal aumenta la palatabilidad de los alimentos. También tiene la labor de intensificar algunos sabores, como es el resaltar y potenciar el sabor umami. Recuerden que el sabor umami está muy extendido en la lengua de los carnívoros. En la porción central están esos receptores a nivel de la lengua, y son los receptores para el sabor de la carne y la sangre, especialmente cruda. También la sal en los alimentos equilibra el sabor amargo y ácido que algunos nutrientes pueden entregar. ¿Cómo son los receptores para el sabor? A nivel de la lengua, en todas las especies, no solo en el gato, tenemos receptores que son canales de iones y tenemos receptores que funcionan en base a un segundo mensajero. Los primeros se llaman ionotrópicos y funcionan para el caso del sabor salado y del sabor ácido. En el caso salado es el sodio el estimulante de este canal, y en el caso de los ácidos son los hidrogeniones. Al depolarizarse y abrirse, abren canales de calcio. El calcio ingresa y así se estimula la neurotransmisión. ¿Cómo funcionan los receptores metabotrópicos, que son los integrados de membrana que funcionan mediante un segundo mensajero? Están acoplados a una proteína G y funcionan para los sabores amargo, dulce y el umami. Vía AMP cíclico se abren estos receptores y así la neurotransmisión va hacia el lóbulo parietal del cerebro y parte del frontal, que es donde se tiene la sensación del sabor.
Antiguamente se pensaba que los gatos tenían malas capacidades para detectar los sabores, no solo el salado, porque presentan menos papilas gustativas en su lengua, solo 470. Nuestra especie tiene 9000. Pero esto no es así. Está descrito que los felinos silvestres y domésticos pueden detectar el sabor a través de receptores especiales que están en su nariz y van al lobo piriforme, al lóbulo piriforme del encéfalo, y también en el órgano vómero-nasal. ¿Se acuerdan que antiguamente se llamaba órgano de Jacobson? Y se encuentra inserto en el paladar y se abre al exterior de la boca, en la zona rostral maxilar, detrás de los incisivos, en los forámenes nasopalatinos. Es importante que nuestras recomendaciones, nuestras opiniones, se basen en hechos reales y no en mitos que nos han traído tantos problemas por muchos años. Uno de los mitos más interesantes en nutrición felina es la situación de la sal, y por eso vamos a profundizar con esto en las próximas diapositivas. Pero antes de pasar de lleno a la sal, vamos a hablar de lo opuesto. Lo opuesto de lo salado es lo dulce. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque también hay confusiones respecto a qué pasa con el sentido del dulce en esta maravillosa especie, ¿cierto? ¿Qué pasa con el dulce? Los receptores para el dulce en todos los mamíferos se conforman de dos proteínas acopladas. Estas proteínas se sintetizan en genes distintos, ya están identificados. Se denominan el TAS1R2 y el TAS1R3. En los felinos silvestres y domésticos, el gen TAS1R2 ha perdido 247 pares de bases, por lo tanto no es capaz de codificar una proteína apropiada y por tanto se considera un pseudogene. En otras palabras, los felinos silvestres y domésticos no tienen la misma capacidad que nosotros de detectar el dulce. Si a un gato le gusta el dulce de leche, un yogur, un helado, es por otros componentes de la dieta, lo más probable, como las proteínas, las grasas. Si bien es desconocido cómo es la recepción de este sabor al faltar esta proteína correcta y funcional. Ahora, los gatos tienen receptores en su lengua que nosotros no tenemos. Por ejemplo, los felinos silvestres y domésticos tienen receptores para ATP, adenosintrifosfato, altamente extendidos en toda la superficie de la lengua, y esto es algo inédito porque nuestra especie no lo tiene. Bueno, volvamos a carril, al tema de la sal. En los alimentos, la sal también tiene otras funciones, no solo en el sabor. Respecto a la textura de los alimentos, el incorporar sal evita el exudado de agua y pérdida de grasa en productos cárneos y derivados. Los mejores ejemplos son las cecinas, los embutidos. También aumenta la retención de agua y fortalece el gluten en el pan. En la fabricación del pan, la sal es fundamental y así también regula la fermentación de la levadura en el pan a un punto justo, que es el que busca la receta, el cocinero, la empresa fabricante de pan. En la conservación de los alimentos, el valor de la sal es ancestral, es algo histórico. Los alimentos se han secado con sal y aumentan su vida útil porque disminuye la descomposición por microorganismos. En la foto superior derecha ustedes pueden ver una foto de charqui, ¿cierto? Tan tradicional, en Chile, en Argentina se consume bastante. Además, permite controlar la fermentación en productos como el queso y el pan, para que sean durables con un sabor deseado estable. También se puede observar en la imagen fotos de encurtidos, que también son bastante salados. ¿Cómo se calcula la sal de los alimentos? No es obligatorio que los alimentos de uso veterinario lleven incorporado en su etiquetado cuánto sodio o cuánto sal traen. Pero ya para medicina humana, la mayoría de las regulaciones en distintos países exigen que vaya incorporado este dato en el etiquetado. Tenemos a la derecha un ejemplo de un alimento que por cada 125 gramos, que es la porción, tiene 0,3 de sodio. Ya, ¿cómo sabemos cuánta sal trae? Si trae 0,3 gramos de sodio, se multiplica por 2,5. Si multiplicamos 0,3 por 2,5 nos da 0,75. Significa que esta ración de este alimento nos entrega menos de 1 gramo de sodio. Ahora, para que tengamos alguna idea de cuánto sodio es 1 gramo,
les comento que una cucharadita de café rasa no colmada equivale a 4 gramos de sal y una cucharada de sopa rasa también no colmada equivale a 10 gramos. Bien, ¿cuáles son los requerimientos del sodio y la sal en las especies que ahora nos interesan? Bueno, en medicina humana, para jóvenes y adultos, la Organización Mundial de la Salud recomienda valores que no se pasen de un máximo, y ese máximo actual hoy es 2 gramos de sodio por día, multiplicamos por 2,5, es lo mismo que 5 gramos de sal al día. Ahora, en la especie felina se establece el requerimiento de una manera diferente. El requerimiento es el mínimo recomendado, y el mínimo recomendado para un gato de 5 kilos, ustedes lo ven ahí a la derecha, expresado en sodio o expresado en sal. Ahora, si ustedes hacen la conversión a 5 kilos de persona, 5 kilos de ser humano, el requerimiento mínimo del gato es muchísimo mayor que el requerimiento del hombre, porque es otra especie, tiene otro metabolismo y otras necesidades de sal que han sido estudiadas exhaustivamente en los últimos años. A continuación les voy a comentar qué es la medicina basada en evidencia. Nuestros comentarios, nuestras recomendaciones técnicas, nuestras opiniones deberían estar siempre basadas en hechos reales, y las formas más modernas y consensuadas de dar estas opiniones se basan en una escala de medicina en evidencia. ¿Cuál es la medicina en evidencia grado 1 o sólida? Corresponde a estudios apropiadamente designados, randomizados, controlados, doble ciego, en la especie en condiciones naturales, es decir, en este caso, en gatos que habitan en sus domicilios. La evidencia suficiente, o grado 2, es el mismo tipo de estudio, con el mismo modelo estadístico muy acucioso, si bien se va a estudiar en una colonia de la especie, en este caso de gatos, por ejemplo, en una universidad, en un centro de investigación, en un centro de desarrollo nutricional, entre otros. Tener alguna evidencia es la evidencia grado 3. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría de las recomendaciones de clínica menor y animales exóticos están recomendadas por evidencia grado 3. No hay evidencia grado 1 o 2 para todos los elementos. Bueno, ¿cuáles son estas evidencias grado 3? Estudios apropiadamente realizados, controlados sin randomización, estudios no controlados que entreguen resultados maravillosos, dramáticos, estudios epidemiológicos caso control, simulaciones, es decir, desarrollar, por ejemplo, la enfermedad en cuestión en gatos experimentales y ahí observar un resultado de tratamiento o un resultado de evolución, y las series de casos publicadas. Si ustedes piensan en la mayoría de los journal o revistas científicas asociadas a la clínica de perros y gatos, la mayoría de las publicaciones son de evidencia grado 3. Y también hay de evidencia 4. ¿Cuál es la evidencia 4? Evidencia insuficiente. Reportes de casos, estudios descriptivos, comités de expertos que se junten y digan, vamos a recomendar tal cosa. Estudios muy bien conducidos, pero en otra especie. Justificaciones simplemente racionales, patofisiológicas, y lo que menos sirve es la opinión de alguien que consideremos referente. Eso es lo que menos valor tiene. Ahora, si ustedes se fijan, el primer ejemplo que sale en la evidencia grado 4 equivale a decir, como el ser humano es sal sensible, también llamado especie sodio sensible, y no debería consumir exceso de sal, ¿el gato tiene que ser exactamente igual? Dado que no es conveniente subir la sal en los alimentos de personas, ¿se las quitamos a los gatos? ¿Es correcto eso? No, es una evidencia insuficiente. Y esto nos ha traído muchas confusiones, y a ustedes les consta, todavía hay clientes comparando alimentos en un supermercado buscando cuál tiene menos sal, o reclamando en redes sociales que un alimento tiene mucha sal, y estamos hablando de alimentos felinos, por lo tanto es absolutamente inapropiado realizar ese tipo de comentarios. ¿La sal debe restringirse en los alimentos para gatos? Definitivamente no, y ya tenemos medicina basada en evidencia grado 1
para dar esta recomendación. De hecho, todos los alimentos para gatos, en todas las etapas de la vida, para gatos saludables y las dietas de prescripción, tienen más sal, más sodio que el requerimiento mínimo de los gatos. ¿Cuál es el requerimiento mínimo de sodio de los gatos? 0,1 gramos por cada 100 gramos de materia seca de un alimento, o bien 0,25 gramos por cada 1000 kilocalorías de energía metabolizable de un alimento. Recuerden, multiplicamos por 2,5 y nos dan los gramos de sal. En crecimiento y reproducción, los requerimientos del gato aumentan respecto a la sal. ¿Por qué pasa esto? Tan simple como decir que estamos hablando de felinos. Los felinos silvestres y domésticos no tienen ninguna relación en su homeostasis y fisiología de la sal comparativamente al perro, al hombre y a otras especies. A continuación, vamos a repasar algunos de los estudios publicados que nos dan más información acerca de la sal y los alimentos en los gatos. En este estudio del 2004 se determina que bajar la cantidad de sal en los alimentos acercándola al requerimiento mínimo, o sea, de todas maneras es un apropiado nivel de sal, pero bajarlo mucho se asocia en los gatos a exceso de eliminación de potasio por la orina. Esta caliuresis va a inducir hipocalemia. La hipocalemia genera dolor muscular, genera debilidad y genera nefropatía hipocalémica, que años después de esta publicación, el doctor Polsin y colaboradores de la Universidad de Minnesota determinaron que es en base a una nefropatía linfoplasmocitaria, la inducida por hipocalemia. Por otro lado, tener tan bajo el nivel de sodio en los alimentos disminuye la tasa de filtración glomerular. Esto es fatal para un riñón sano y peor aún para un riñón enfermo. Se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona sin ninguna evidencia de ser benéfico en el control de una hipertensión sistémica en el caso de los gatos. Y por otro lado, promueve el progreso de la enfermedad renal. Hoy día sabemos que en todas las especies la enfermedad renal es progresiva e incurable, y lo que buscamos con nuestros manejos y recomendaciones es enlentecer esa progresión, aumentar la calidad y la esperanza de vida conviviendo con la patología, y restringir la sal en los felinos realiza un efecto totalmente contradictorio y contraproducente. Acá tenemos un estudio del 2004. En este estudio se compararon alimentos de entre 1,1 y 1,6 gramos de sal hasta, ¿cierto?, 0,7 gramos de sal, que son los más restringidos. ¿Y qué se observó? Que en gatos saludables, donde se hizo este estudio, tener tenores de sal de alrededor de 1,1 a 1,6 mejora la ingesta de agua, mejora el volumen de la orina, disminuye el nivel de sobresaturación relativa de la misma. Por lo tanto, disminuye la posibilidad de que la cristaluria de estruvita o de oxalato de calcio se precipite y se organice en cálculos, y por lo tanto se mantiene un tracto urinario saludable, tanto alto como bajo. Esto es muy importante en una especie que sabemos que por su origen desértico no es muy buena para tomar agua. Acá tenemos también uno de los estudios más nombrados en los distintos congresos, que es de la Universidad de Georgia, del Dr. Brown, donde justamente explica qué acontece con la sal y los gatos cuando ésta se restringe de los alimentos con la sobreestimulación inapropiada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del cual vamos a profundizar en un momento más. Este estudio del 2014 es muy interesante porque es medicina basada en evidencia grado 1. Es un estudio prospectivo de 2 años, randomizado, doble ciego controlado, y en este periodo de tiempo se observó que los gatos, definitivamente a diferencia de las personas, no son sal sensibles, y que la ingesta de sal en estos gatos senior y super senior, es decir, mayores de 10 años, no se asoció ni con disfunción miocárdica ni con incremento de la presión arterial y por lo tanto menos aún con presencia del síndrome cardiorrenal.
Acá tenemos otro estudio 2004, donde se comprueba cómo en gatos saludables el incremento sostenido de los niveles de sodio en los alimentos no genera hipertensión sistémica. De hecho, sí genera disminución de la osmolaridad y gravedad específica de la orina, aumenta la posibilidad de tener los cristales disueltos en la zona, ¿cierto?, muy lejana a la meta estable y de sobresaturación, donde se organizan en cálculos sobre una matriz proteica. Entonces, es un hecho que la presión arterial en gatos depende más bien de la vasoconstricción de las arteriolas. ¿Recuerdan cuál es el fármaco de elección para un gato hipertenso? Es el besilato de amlodipino. Y este producto es un bloqueador de canales de calcio. Entonces, lo que estamos haciendo al medicar un gato hipertenso es justamente dar crédito a toda esta información. No depende de la del incremento de la presión hidrostática la hipertensión del gato. Depende de la vasoconstricción arteriolar como primer punto, como primera cosa. Entonces, como podemos ver, las diferencias entre el hombre y el felino son muy grandes. En los gatos, la restricción de sal, recuerden, estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aunque todavía no entramos en detalle de eso, esto es gravísimo, porque genera fibrosis subendocárdica y fibrosis renal. Baja la tasa de filtración glomerular, generando un riñón más isquémico, menos oxigenado, menos nutrido. Favorece la hipocalemia y no ayuda en absoluto a la presión arterial que pudiera estar alta en algún gato. Este es un punto interesante de conversar. Si ustedes hacen una encuesta en el público o hacen una encuesta en colegas, médicos veterinarios, y les preguntan, si tuvieras que elegir para tu gato adulto una dieta de prescripción, de tracto urinario, alto o bajo, o una dieta cualquiera de supermercado, ¿cuál prefieres? La mayoría va a responder que si se la regalan, no la tiene que comprar, porque las dietas de prescripción son bastante más costosas. Le gustaría, ¿cierto?, en un gato adulto, tal vez usar esas porque a priori les parecen más adecuadas en calidad. Ya, ahora, pensemos en un gato enfermo del tracto urinario, que tenga enfermedad nefroureteral, tracto urinario alto, o tenga enfermedad vesical o uretral, el FLUT, el tracto urinario bajo. Es cierto, los alimentos de prescripción cuidan la salud del tracto urinario en los gatos afectados. De hecho, les comento, hay medicina basada en la evidencia grado 1, publicada hace mucho tiempo, respecto al efecto de los alimentos de tracto urinario bajo en los gatos con el síndrome de las vías urinarias bajas, el FLUT, y también con enfermedad renal aguda y crónica. Perfecto. Y estos alimentos que sí tienen evidencia en mejorar signos, disminuir mortalidad, disminuir crisis, mejorar la calidad y la esperanza de vida, ¿cómo andan de sal? Bueno, esto es algo que vale la pena comparar. Los alimentos de supermercado para gatos que vengan avalados por instituciones serias que generan alimentos de buena calidad, en general tienen concentraciones de sodio entre 0,25 y 0,3%. ¿Bien? Puede ser hasta 0,7, 0,9. Ya ustedes, por lo que hemos conversado, se dan cuenta que eso no es tema. Y está muy bien. Ahora veamos 3 alimentos de prescripción de enfermedad renal. La mayoría tiene mucha más cantidad de sal que un alimento de supermercado. ¿Bien? ¿Por qué quiero destacar esto? Porque a mí me han llegado pacientes felinos en que el cliente me dice, el doctor me cambió la dieta de mi gato a una dieta de enfermedad renal, porque su creatinina, su SMDMA está un poquito alto, pero principalmente porque tiene menos sal que el alimento que yo le doy. Eso es totalmente contrario, es una cosa bizarra, es una mentira, es algo que está inapropiado. Pet Care Science Institute es un instituto extraordinariamente prestigioso, elabora recetas y fabrica una gran cantidad de alimentos para perros y gatos, y el ejemplo que estábamos dando justamente es del alimento Whiskas, que tiene de hecho más sal que el requerimiento mínimo, como debe ser, pero mucha menos sal que las dietas de enfermo renal. Ahora fíjense qué es lo que pasa con las dietas de tracto urinario bajo.
todas las dietas de tracto urinario bajo tienen muchísima más cantidad de sal, de sodio, que las dietas normales de los gatos jóvenes o adultos saludables de mantención. Muchísimo más. De hecho, hay algunos que tienen unos 7, unos 8. No hay ningún inconveniente. Entonces, podemos corroborar lo inapropiado que resulta comentar sin ninguna justificación que hay alimentos, ¿cierto?, que pueden ser dañinos para el gato porque tienen exceso de sal, cuando justamente los gatos, cuando están más enfermos y delicados, el aumentar la sal mejora su salud. ¿Por qué es esto? Para ir terminando nuestra presentación, vamos a entregar un poco de información más técnica, porque el profesional médico veterinario debe ser capaz de sustentar con hechos y fisiopatología lo que está aconteciendo en esta especie. El año pasado, 2019, se publicó este libro de endocrinología felina, con Feldman, Fracassi y Peterson como los editores. Es un libro maravilloso, se los recomiendo, y destaca en varios capítulos la importancia de evitar el incremento de la aldosterona en gatos, haciendo diferencias claras con medicina humana y medicina del perro. La aldosterona en gatos, cuando está en exceso, genera microangiopatías. Miren qué grave, contribuye a la fibrosis y proliferación de endotelios, músculo liso en el corazón, riñón, pero en varios tejidos más que vamos a comentar. Por otro lado, en gatos, a diferencia de otras especies, la aldosterona media el progreso de la enfermedad renal crónica y además favorece la hipocalemia. Con este esquema sencillo de caricatura para que sea más entretenido, vamos a recordar cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, cuando baja la presión de filtración en el riñón, se estimula la renina en el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué hace esta hormona? Transforma una globulina que genera el hígado, que se llama angiotensinógeno, en angiotensina 1, dado que la secciona, la corta, la transforma de 14 aminoácidos a 10. Tal como indica el dibujo, la angiotensina 1 tiene un poquito de efecto sistémico, pero es fofa, es débil, no es muy fuerte en su efecto. Por tal razón, la enzima convertidora de angiotensina transforma este decapéptido a un octapéptido llamado angiotensina 2, que es súper fuerte y potente. Al ver este dibujo, uno no se le olvida esa situación. Y esta angiotensina 2 genera una vasoconstricción relevante con el fin de aumentar la presión arterial. Pero por otro lado, estimula los receptores AT1 y genera, ¿dónde están esos receptores? En la adrenal, genera la liberación de este mineralocorticoide que es la aldosterona. Y la aldosterona va a empezar a reabsorber sodio con su equivalente osmótico de agua, liberando potasio hacia el fluido de filtración. Ahora, se pensaba que eso era la aldosterona y que eso era todo, y que esas eran las funciones. Bueno, no es así. La aldosterona tiene un papel mucho más relevante. En los gatos, entonces, como en todas las especies, se genera la zona glomerulosa del córtex adrenal y los genes que codifican los receptores de mineralocorticoides en el gato ya están descritos. Es el gen NR13C2. Y estos receptores están en muchos órganos, fíjense, en el endotelio vascular a nivel de todo el organismo, las células del tejido muscular liso de la capa media de los vasos sanguíneos de todo el organismo. A nivel cardíaco están los miocardiocitos, en los fibroblastos y en los macrófagos. En el riñón, tanto en el mesangio como en los podocitos. Y también están en las células grasas, monocitos y cerebro, imagínense. Los efectos de la aldosterona se median de dos maneras. Efectos genómicos, que son un poco más lentos, y los no genómicos, que son más rápidos. ¿Cuáles son los genómicos? Se llaman así, pues dependen de la transcripción y traducción del receptor de membrana. Son muchísimos los efectos deleterios en el felino, producto de esta forma de acción de la aldosterona. Genera disfunción endotelial, genera una anormal activación neurohormonal. Quise destacar en mayúscula que genera el llamado remodelado cardiovascular y renal que caracteriza el síndrome cardiorrenal, con hipertrofia, fibrosis y muerte celular programada o apoptosis de las células nobles.
disminuye la adaptabilidad de las arterias, genera hipertensión, estimula expresión de moléculas de adhesión, favorece la activación plaquetaria, miren qué mal, y el efecto, y también favorece la activación del inhibidor de activador de plasminógeno tipo 1. Es decir, la aldosterona en gatos se convierte en un protrombótico que va generando zonas isquémicas en todos los órganos del cuerpo. Por otro lado, favorece el estrés oxidativo, tiene efectos proarrítmicos, efectos proinflamatorios, y cuando se activan los receptores en el encéfalo, pasa lo siguiente. Se estimula el tono simpático en riñones y corazón y en el músculo liso de los vasos. Esto no es bueno si se cronifica. Se libera vasopresina u hormona antidiureica y disminuye la sensibilidad de los vasoreceptores. Por último, les voy a comentar de los efectos no genómicos de la aldosterona en gatos. Estos efectos se median por la proteína G, que está acoplada a este receptor 30, y a la activación del factor de crecimiento epitelial. Se induce un rápido incremento intracelular de sodio y calcio, y recuerden que esto induce daño celular. Induce la fosforilación rápida de señales extracelulares de las células del músculo liso vascular, células renales y endoteliales. Y miren lo que genera finalmente, un efecto mitogénico y profibrótico. A la derecha, ustedes pueden ver un glomérulo de un gato que tiene más del 50% de gloméruloesclerosis promovida por una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona de uno de los estudios que les comenté que restringían el nivel de sal en los alimentos para gatos. Bien, espero que esta información les haya sido de interés. Voy a estar muy atenta a todas las preguntas que quieran hacer y me despido de ustedes con mucho cariño y vamos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Lina, por la conferencia y bienvenida a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a empezar con las en grado de las recomendaciones para enfermedad renal crónica felina. Ya, al respecto, existe un equipo de estudio de la doctora Drew Forrester que está preocupado de distintas temáticas en gatos, de llevarlas a la medicina basada en evidencia. Y esto está publicado ya en el Journal de Medicina Felina bajo un título de terapia de enfermedad renal crónica, ¿cuál es la evidencia? Y lo que existe en evidencia grado 1 es la utilización de dietas de enfermedad renal y de inhibidores de enzima convertidora cuando la relación proteína-creatinina en orina es mayor a 1,0. Y luego se salta a medicina basada grado 3, que es lo que habitualmente usamos. Ahí se incorpora la administración de eritropoyetina en pacientes con anemia en estadio 3 y 4, la administración de potasio en gatos con baja de potasio, la administración de dietas también, algunas dietas terapéuticas caen en grado 3, administrar amlodipino cuando hay hipertensión y por último, administrar dietas restringidas en fósforo. Y todo lo demás queda con grado 4, con evidencia insuficiente, como es la aplicación de fluidoterapia, incluyendo la subcutánea, la alimentación asistida, con el dedo, con una sonda de alimentación, con un estimulante de apetito, lo que sea, y dar potasio a cualquier gato, aunque no tenga hipocalemia, dar inhibidor de enzima convertidora, aunque no tenga proteína, y usar alcalinizantes y quelantes de fósforo. Eso es todo evidencia 4. No hay publicaciones suficientes que sustenten esas recomendaciones. Perfecto. Después tenemos acá otra consulta relacionada a hasta qué nivel se puede aumentar la sal en alimentos para gatos o no es necesario exagerar. Ya, bueno, es una pregunta complicada porque tampoco se ha hecho ningún estudio serio en entregar cantidades ilimitadas de sal. La sal es un nutriente indispensable, el requerimiento para el gato es mayor que el del hombre, pero también en todo exceso va a ser deleterio. En general se busca eco de enfermedad renal y hay algunos estudios con 2% que tampoco evidenciaron ninguna alteración para el gato,
y es una cantidad enorme de sal, pero en realidad no se justifica. Alrededor de 0,4, 0,7, 1,5, está bien, está bien. Perfecto, gracias. Acá tengo otra de doctor Joaquín de la zona sur de Argentina, de Neuquén. Nos pregunta hasta qué nivel se puede aumentar la sal en los alimentos para gatos perdón, esa es la anterior, disculpen. Era, ¿qué estrategias pueden usarse para aumentar el consumo de agua en los gatos con salud urinaria normal o con salud urinaria afectada, ¿no? Con que tengan alguna patología urinaria? Bueno, son muchas las estrategias que se pueden implementar y van a depender también de la personalidad, carácter y estado de sociabilización del gatito. Lo más usado es respetar que se debe tener un recurso de agua por gato más uno en la casa, en el domicilio. Eso significa que si uno tiene 2 gatos, son 3 los recursos de agua, que pueden ser fuentes amplias, donde los bigotes o mostachos del gato no toquen el costado, idealmente de cerámica, de vidrio, más que de plástico, con agua pura, más que agua de la llave, y para muchos gatos el agua en movimiento estimula la ingesta, por eso están tan de moda las fuentes de agua con agua en movimiento, ya sea simulen cascadas, simulen grifos, eso da igual. Ahora, el agua debe estar separada de la comida, al menos 1 metro o 1,30 m. Eso también va a estimular el consumo de agua. El incorporar a la dieta diaria alimentos enlatados o en sachets, estos alimentos blandos, también son una forma de incrementar el consumo de agua en un gato que como especie de origen desértico tiende a beber poca agua. En los gatos que lo permitan, que se acostumbran a ese manejo, también se puede remojar el alimento extruido y el gato le gusta, pero hay gatos que no les gusta. La Sociedad Mundial de Medicina Felina también recomienda que en ocasiones puede adicionarse a la dieta un caldo de ave, un jugo de atún, en pequeñas cantidades para no hacer un desbalance nutricional, y aquí principalmente me refiero al gato con enfermedad renal avanzada, pero buscando que tome más agua y mejorar la palatabilidad de los alimentos. Eso ya fue publicado que se puede hacer también. Por lo tanto, yo lo que recomendaría es que se cumplan los pilares de bienestar animal, que en todas las casas haya suficientes recursos de agua separados entre sí, y luego ir sumando estrategias a un gato en particular, como son, por ejemplo, las fuentes en movimiento, los enlatados, los pouch de alimentos húmedos o tipo geles, o cualquier otro. Perfecto. Acá llegó una pregunta de la doctora Isabel que dice sobre el uso de suero, cloruro de sodio al 0,9%, si debería ser suplementado en gatos. Respecto a la suplementación con fluidos que tiene evidencia grado 4, se puede recomendar vía oral, porque si el aparato digestivo está bueno, hay que usarlo, ¿cierto? Como dicen algunas eminencias de estudio en aparato digestivo, entonces se puede hidratar vía oral. Hay algunos gatos que tienen sonda de alimentación y reciben de esa manera más contenido hídrico. Por supuesto, hay gatos que reciben fluidoterapia endovenosa mientras están hospitalizados, y está esta recomendación de escasa evidencia de ocupar suero subcutáneo. Ahora me imagino que la respuesta va orientada, perdón, la pregunta va orientada al último punto. Para fluidoterapia subcutánea es cierto que suele privilegiarse el suero fisiológico, dado que no tiene potasio, porque los altos tenores de potasio pueden irritar el subcutáneo, pero también está descrito que puede usarse Ringer o Ringer lactato. Ahora bien, eso es para la escasa cantidad de gatos con fallo renal descompensado grado 4 de iris, en los cuales la poliuria supera a la ingesta de agua. La polidipsia no logra compensar la poliuria y el gato se mantiene en un estado hipohidratado constante, y ahí se puede entrar a recomendar este tipo de administración, pero no tiene una evidencia marcada. Muchos gatos se estresan, algunos pueden inducir sarcomas, algunos pueden hacer abscesos subcutáneos, también llamados flemones o flegmones, especialmente cuando el gato está tan deshidratado que el fluido subcutáneo queda como en este tercer espacio, y al haber vasocontracción periférica no es tomado por el medio interno del gato.
En general, se recomienda indicar escasamente la necesidad de suero subcutáneo en un gato que no esté hospitalizado, a menos que sea la única posibilidad que lo mantenga hidratado, que sea una excepción, pero no es la norma. Perfecto. Tenemos una más de la doctora Lorena que pregunta, cuando hablamos de un gato adulto, tenemos que considerar altos niveles de sal. En el caso del gatito bebé, o a partir de qué edad se recomienda aumentar los niveles de sal. Ya, los requerimientos de sal en crecimiento y en lactancia son más del doble que el requerimiento en mantención. Eso se mostró en una diapositiva. Por ejemplo, si el requerimiento del adulto es 0,1 gramo por 100 gramos de materia seca, acá es 0,25, aumenta bastante. Por lo tanto, hasta los 6 meses, el requerimiento de sal del gatito en desarrollo es mayor, lo mismo de la gata que está en lactancia. Los alimentos quiten y los alimentos para quiten y lactancia, que suelen usarse los mismos, son más ricos en sal y respetan ese requerimiento que estos gatos tienen en esos periodos. Es al revés de lo que uno podría pensar, que siendo más pequeños necesitan menos sal. No, no es así. El felino silvestre y doméstico necesita un poco más de sal los primeros 6 meses de vida para las razas promedios. Recordemos que el gato del bosque noruego, el gato sabana, el gato Maine Coon terminan de crecer entre los 2,5 y 3 años. En ellos no he visto ningún trabajo publicado acerca de la sal y hasta qué momento de su vida tienen más requerimiento, pero uno podría suponer, lo que sería una evidencia solo grado 4 insuficiente, que tal vez son más de 6 meses en que necesitan más sal, pero no, esto no ha sido estudiado, no ha sido publicado. Perfecto. Otra más, de la doctora Elena. Dice, hola, si el paciente tiene urea y creatinina elevadas, ¿ya con una insuficiencia renal igual se puede aumentar la sal? Sí, de hecho, lo que buscan todos los alimentos para enfermedad renal crónica que tienen evidencia grado 1 de que mejoran la calidad de vida, la esperanza de vida, disminuyen las crisis urémicas, son alimentos que tienen más sal que un alimento de mantención de buena calidad de un gato adulto. En otras palabras, cuando el gato tiene enfermedad renal, debe aumentarse su ingesta de sal para evitar a toda costa que se active la aldosterona con la gran cantidad de efectos deleterios que pudimos comentar en la presentación. Yo sé que esto va a ser algo muy difícil de erradicar de nuestras mentes, porque por años hemos pensado que hay que buscar para los gatos dietas bajas en sal, y eso es por homogenizar lo que pasa en una especie respecto a otra, como puede ser medicina humana o medicina del perro. Lo importante es que el gato es diferente, el gato necesita más sal estando sano, y cuando hay enfermedad del tracto urinario bajo o del tracto urinario alto, necesita aún más sal para contrarrestar los efectos de una hiperactivación de aldosterona. Perfecto. Una más y ya después capaz nos quedamos sin tiempo, pero les recuerdo a todos los que están conectados que si quieren hacer alguna consulta, esas consultas van a quedar registradas y que van a también, las respuestas van a estar como parte del contenido de la gira. Bueno, entonces la última sería, ¿hay evidencia que el mayor consumo de enlatados o alimentos húmedos en sachet y agua adicional ayuda en las enfermedades de tracto urinario bajo? Ya, el tracto urinario bajo es otro mundo, ¿ya? Pero ya indirectamente vimos que los alimentos con más sal favorecen la salud del tracto urinario. Ahora, el equipo de trabajo de medicina en evidencia de la doctora Drew Forrester, en abril de este año, abril 2020, publicó la escala de medicina basada en evidencia de las recomendaciones para el gato con afección del tracto urinario bajo, orientado a la cistitis idiopática y al síndrome de Pandora, para esas dos situaciones. Y al respecto, que como les digo, esto fue publicado ahora en abril de 2019, lo único que tiene evidencia grado 1 es una dieta terapéutica para tracto urinario bajo, pero el dar dietas húmedas tiene evidencia grado 3, que tampoco es terriblemente mala, pero es evidencia grado 3,
y el aumentar el consumo de agua remojando alimentos o dando agua a la fuerza solo tiene evidencia 4, es evidencia insuficiente. Esto es interesante porque en la enfermedad del tracto urinario bajo, la medicina en evidencia felina nos indica que hay gatos que consumiendo su dieta de tracto urinario bajo, exclusivamente extruida, alimentos secos, igual pueden tener mayor consumo de agua por la composición de este alimento seco. Por eso hay varias marcas a nivel mundial prestigiosas que dentro de su línea de prescripción tienen solo dieta seca para tracto urinario bajo y no producen ni enlatados ni sachet, porque hay evidencia que no es imprescindible. La evidencia es grado 3 para los enlatados y los sachet en tracto urinario bajo por cistitis idiopática felina y por síndrome de Pandora. Voy a despedirme agradeciendo a todos, agradeciendo sus preguntas, pero también haciendo hincapié que cuando uno habla de medicina en evidencia y de los grados se refiere a la patología donde esto se ha categorizado y no es lo mismo una indicación para una enfermedad como puede ser la renal, nefroureteral, que es tracto urinario alto, y la misma indicación para tracto urinario bajo. Desde ya le agradecemos muchísimo a la doctora Sanz. Ya les comenté el tema de las consultas, si las quieren realizar. Ahora vamos a ingresar a un periodo de intervalo de 10 minutos y como les conté al principio, les recuerdo que cuando volvamos vamos a comunicar los 3 ganadores del sorteo y después van a poder compartir la disertación de la doctora María José Caruso. Gracias. I'll take it in, but I'll take it in.
Bueno, ya terminó el intervalo y ahora me toca la mejor parte, que es hacer el sorteo, contarles quiénes ganaron. Y tenemos 3 ganadores. La primera es Ana Guzmán Loza, de La Plata, es socia de Abeaca, así que bueno, va una enorme felicitación para ella. El segundo es Carlos Ricardo Crivelli, de Mar del Plata. Carlos, bueno, te tenés que hacer socio, porque no lo sos todavía. Y la tercera es Andrea Lucía Arias, de Yerbabuena, Tucumán. También, Andrea, te invitamos a ser socia de Abeaca. Bueno, felicitaciones para los 3. Y ahora voy a presentarles, voy a hacer la introducción de la próxima charla, que es Complicaciones en el paciente quirúrgico. Esta charla la va a dar la doctora María José Caruso, que es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, anestesióloga en práctica privada, docente de posgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires y ex docente de anestesiología y anestesióloga del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires de Argentina entre el año 1991 y 2017. Bueno, las dejo con esta lindísima presentación que viene por delante. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es María José Caruso. Quería agradecer antes que nada a Beaca y a Mars por invitarme a participar a esta gira. Les voy a contar un poco a qué me dedico yo. Yo hago anestesiología hace muchos años y hace muchos años que también trabajo en un centro de urgencias, con lo cual tengo muchas complicaciones para contarles. Desde ya que llevaría un día entero hablar de complicaciones, es un tema sumamente interesante, pero bueno, en estos 30 minutos vamos a tratar de hablar de las complicaciones más importantes que surgen no solamente en las cirugías de urgencia, sino también en las cirugías programadas, que son las que se hacen habitualmente. Bueno, vamos a dar paso a la charla. Vamos a empezar con complicaciones, la charla de complicaciones en el paciente quirúrgico. Y cuando hablamos de complicaciones, tenemos que diferenciar lo que es complicaciones anestésicas de otro tipo de complicaciones que suelen ocurrir. No solamente las complicaciones son anestésicas, muchas veces derivan de procedimientos quirúrgicos o de patologías del paciente que pueden tener que ver con patologías previas relacionadas o no con la causa de la cirugía que se va a realizar. También muchas veces ocurre que nosotros evaluamos mal o no evaluamos previamente al paciente y nos encontramos con situaciones en el momento que no podemos resolver producto de no haberlo previsto. Otras veces entramos con los pacientes mal estabilizados, ¿sí? Y un paciente que ingresa mal estabilizado a cirugía es un paciente que se muere posteriormente. Las complicaciones más frecuentes en el paciente quirúrgico se relacionan con la hipotensión, la hipotermia y la hipoglucemia, y pueden ocurrir en cualquier parte del perioperatorio. La hipotensión es una de las principales causas de muerte. Puede ser prequirúrgica, puede ser intraquirúrgica o posquirúrgica. Independientemente del momento en que se produzca, puede comprometer la vida. ¿Y por qué puede comprometer la vida? Porque el tiempo en que permaneció hipoperfundido hasta que fue estabilizado es determinante del pronóstico. Y eso lo vemos bastante seguido. Esto ocurre porque mucho tiempo de hipoperfusión instala fallas a nivel de la microcirculación, llevando al paciente a la respuesta inflamatoria sistémica y al síndrome de disfunción orgánica múltiple, con muertes en el posquirúrgico. Veamos el caso de Batu. Batu era un perrito que entró con una dilatación torsión volvulogástrica y lo encontramos dilatado a la mañana. Ya cuando nos dicen lo encontramos dilatado a la mañana, ya nosotros nos imaginamos que ese paciente permaneció dilatado muchas horas, generalmente permanecieron dilatados toda la noche. El paciente ingresa estuporoso, hipotenso, hipoglucémico, con un hematocrito de 46%,
hipotérmico, tenía 34,3 de temperatura, anuria, 84.000 plaquetas, trastornos de la coagulación, y fíjense en la foto de la derecha, que a partir del punto ese que hicimos de fijación de la sonda urinaria, el sangrado que se produce, ¿sí? Se producía un sangrado que no paraba, que era lo que más me preocupaba desde el punto de vista de ingresarlo a cirugía, ¿no? Tenía 84.000 plaquetas, con lo cual estaban bajas, pero 84.000 plaquetas no es el motivo como para que desencadene ese sangrado, ¿sí? En general, los sangrados de este tipo se producen con menos de 50.000 plaquetas. Tenía trastornos de coagulación, probablemente por la hipotermia, eso sí, es posible, ya que estaba con una temperatura de 34,3 y el lactato estaba en 10. Para que se den una idea, los valores del lactato es de 1 a 2. ¿Qué es el lactato? El lactato es un indicador bioquímico de perfusión tisular y de metabolismo anaerobio. La medición inicial del lactato es lo que me indica a mí la severidad de la hipoperfusión. O sea, que yo reciba a un paciente choqueado con 10 de lactato, a mí no me significa demasiado. Es decir, yo sé que está muy hipoperfundido, ¿sí? Pero yo sé que perfundiéndolo correctamente, ese paciente tiene chances de bajar el lactato. Lo que yo tengo que fijarme es cómo evoluciona ese lactato, porque si ese lactato no se normaliza en pocas horas, yo sé que el pronóstico es malo. Hay muchísimos estudios, muchísimas publicaciones con respecto al lactato, todas coinciden en lo mismo, y nosotros coincidimos en lo que vemos en la clínica diaria con lo que dicen esas publicaciones, que a partir de las 24 horas, 48 horas, donde el lactato no llegó a normalizarse, hay una alta probabilidad de que ese paciente se muera. Es decir, las chances de que se muera son altísimas. Veamos cómo siguió Batu. Habíamos dicho que ingresó a las 9 de la mañana. Era la 1 del mediodía. A la 1 del mediodía nosotros ya teníamos el paciente estable, pero se nos volvía a dilatar y no conseguíamos sangre. Estábamos tratando de conseguir sangre. O sangre entera fresca o un plasma. La temperatura la habíamos subido, estaba en 37,8. Ingresó a cirugía y permaneció estable durante toda la cirugía. Así como se volvía a dilatar, aún sin sangre, lo tuvimos que entrar. Y mi miedo era no poder cohibir la hemorragia, pero no había demasiada chance. La presión arterial durante la cirugía se mantuvo sin agentes vasoactivos. Y eso es sumamente favorable, ¿sí? No hubo arritmias durante la cirugía, no significa que no las presentara después. La glucemia fue mantenida durante toda la cirugía con la infusión continua de Dextrosal 5. El estómago estaba dilatado, si miran en la foto de la derecha, estaba dilatado, tenía lesiones pero poco severas, ¿sí? Vemos perros que ingresan con lesiones mucho más importantes y que sobreviven. O sea que desde el punto de vista del estado del estómago, el perro tenía chances de salir adelante. Durante la cirugía el sangrado fue normal, el de un paciente normal, que no se condijo con lo que sucedió durante la estabilización, con lo cual era altamente probable que eso tuviera que ver más que nada con la hipotermia con la que llegó. Durante la recuperación, Batu no tuvo complicaciones, y el sangrado por la herida era el normal de un paciente que se recupera, ¿sí? Era un sangrado mínimo. La producción de orina también era normal. A la salida de la cirugía, la presión era normal, y la glucemia la seguimos manteniendo con una infusión continua de Dextrosal 5. 24 horas después, volvimos a medir lactato. El lactato no se llegó a normalizar, estaba en 4, ¿sí? La presión arterial la tuvimos que empezar a mantener con noradrenalina, porque era imposible mantenerlo solo con fluidos. Hola, Batu, ¿comiste? 48 horas después de la cirugía,
El perro empezó a comer, con lo cual nosotros nos entusiasmamos porque pensamos que iba a salir adelante. El lactato seguía midiendo 3,5, con lo cual seguía sin normalizarse. El día 8 del 5 estaba más decaído, dejó de comer y 24 horas después se murió. ¿Pudimos evitar la muerte de Batu? Desde ya que no, porque lo que mató a Batu en realidad fue el tiempo que estuvo hipotenso antes de llegar a que los dueños se dieran cuenta y lo trajeran a internar, ¿sí? Ya que esta hipotensión e hipoperfusión prolongada fue lo que produjo fallas irreversibles a nivel de la microcirculación, llevándolo al síndrome de disfunción orgánica múltiple. Aún habiendo corregido la volemia y la presión arterial antes de entrar a la cirugía, y aún manteniéndose estable durante toda la cirugía. Otra de las causas de muerte y de complicaciones en los pacientes quirúrgicos es la hipotensión intraquirúrgica. ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, yo creo que la causa fundamental son errores de monitoreo, ¿sí? Y tiene que ver con que nosotros muchas veces miramos los monitores y no miramos al paciente. Y si bien los monitores son sumamente importantes, nada reemplaza la observación de un anestesiólogo entrenado. Es decir, tenemos que, además de mirar los monitores, monitorear al paciente clínicamente. Tiempo de llenado capilar, color de las mucosas, pulso, no solamente mirar la presión arterial, ¿sí? Una vez que detectamos esa hipotensión, tendremos que determinar la causa para poder corregirla. Y acá tenemos que tener en cuenta que básicamente son 3 factores los que pueden influir en la presión arterial en una cirugía. El gasto cardíaco bajo, producto mayoritariamente de los anestésicos que deprimen la descarga sistólica, la vasodilatación producida por disminución de la resistencia vascular sistémica producida por tranquilizantes y sedantes y los anestésicos. Y otra cosa que hay que tener en cuenta con respecto a la vasodilatación es la sepsis. No necesariamente se vasodilata un paciente séptico, sino que todo paciente que tenga riesgo de tener una sepsis, donde haya movilización de un foco séptico, puede llegar a desencadenar una sepsis durante la cirugía. Por otro lado, tenemos las pérdidas de sangre que llevan a la hipoglucemia. Entonces, teniendo en cuenta estas 3 cosas, es donde nosotros vamos a tener que tener en cuenta el tratamiento que vamos a abordar. Con respecto a las pérdidas de sangre, habrá que adecuar las pérdidas a la reposición de fluidos que se están la reposición de fluidos a la pérdida que se está produciendo. Con respecto a la sepsis, habrá que tener en cuenta el momento en que se remueven los focos sépticos, ¿sí? Y si ese paciente estuvo séptico o estuvo con la presión baja de entrada, ingresarlo con un goteo de una amina vasoactiva, que generalmente lo que usamos es la noradrenalina. Con respecto a la reposición de fluidos, tiene que ser la adecuada a la pérdida que se está produciendo. Si ustedes miran la foto de la izquierda, por supuesto que la pérdida de sangre que se produce en la cirugía de rodilla no es la misma que se está produciendo en la foto de la derecha, que es una cirugía de abdomen con una pérdida importante de sangre. Entonces, los volúmenes de cristaloides que yo voy a manejar no van a ser los mismos. También hay que tener en cuenta la cantidad de tejidos que se pierden. No es lo mismo la foto de la izquierda, donde se está recortando un paladar, ¿sí? Que va a sangrar, pero que se pierde, va a haber un mínimo sangrado y una mínima pérdida de tejido, comparado con la foto de la derecha, donde se está haciendo una mastectomía y donde se está yendo una gran cantidad de sangre, por más que nosotros no veamos el sangrado porque se está usando el electrobisturí, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ese tejido que se está yendo, se está llevando una gran cantidad de sangre que nosotros tenemos que reponer. Y sumado a eso, ese tejido se está yendo rápidamente, o sea que esa volemia se está perdiendo en un corto tiempo, con lo cual suele desestabilizar bastante a los pacientes.
Otras veces, las complicaciones por hipotensión se relacionan con una mala evaluación prequirúrgica, ¿sí? Que no nos permite prever lo que puede pasar. Y esto ocurre cuando nosotros tenemos que resecar grandes masas tumorales, generalmente. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir las complicaciones ante estas situaciones? Y en primer lugar, hay que colocar la cantidad de catéteres adecuados. Yo digo que un perro de 20 kilos debería tener por lo menos colocados 3 catéteres y nosotros tenemos que resecar una masa importante. ¿Por qué? Porque 2 los vamos a tener que destinar a la reposición de cristaloides isotónicos y 1 lo vamos a tener que dejar libre para la reposición de hemocomponentes. La reposición de la volemia se realiza siempre, o se trata de realizar, con cristaloides isotónicos. Es decir, los cristaloides isotónicos son la primera elección para reponer volemia. Ahora bien, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero, ante este tipo de situación, donde sabemos que se puede llegar a perder una gran cantidad de volumen en corto tiempo, yo no puedo encarar una cirugía si no tengo disponible un coloide o una hipertónica de cloruro de sodio para reponer rápidamente la volemia. En estos casos es conveniente combinar, ¿sí?, el coloide o la hipertónica con el cristaloide isotónico. ¿Cuánto? El mínimo indispensable como para poder mantener la presión arterial en 90 de sistólica o 60 de media, ¿sí?, hasta cohibir el sangrado. También debemos programar este tipo de cirugías con sangre entera fresca o un concentrado globular y un plasma, ¿sí?, por lo menos. ¿Y por qué digo esto? Fíjense este caso. Este perro era un ovejero de 10 años con un tumor en miembro anterior izquierdo, donde se intentó realizar el salvataje del miembro, es decir, no se iba a realizar la amputación. ¿Por qué? Porque era un perro que tenía problemas de cadera y viejo, y que suponían que si lo amputaban, el perro iba a terminar en la eutanasia porque no se iba a poder parar. Entonces la idea era realizar el salvataje del miembro. Y yo ya sé que cuando se hace un salvataje del miembro, la pérdida de sangre es mucho peor que cuando se hace una amputación. El perro tenía 40% de hematocrito. ¿Hubieran pedido sangre ustedes? Bueno, supongo que sí. Pero fíjense, nosotros pedimos una unidad de concentrado globular y una unidad de sangre entera fresca, teniendo en cuenta la pérdida importante que se iba a producir. La reposición de la volemia en este caso se realizó únicamente con cristaloides isotónicos. Y les paso un video para que vean lo que era la masa, o de qué tipo de masa estamos hablando. Teníamos entonces dos catéteres para la reposición volémica con cristaloides y teníamos un catéter para la reposición de hemocomponentes. ¿Qué volumen de cristaloides administramos? El mínimo necesario para que mantenga la perfusión tisular, pero el mínimo necesario en estos casos es un volumen alto, y en este caso se necesitó 3,5 litros de cristaloide isotónico para reponer la volemia y poder mantener la presión arterial sistólica en 90, ¿sí?, hasta que se cohibiera la hemorragia. Durante la cirugía se empezó a transfundir el concentrado globular, ya cuando veíamos que la pérdida era importante, y fíjense lo que ocurrió en un momento: el hematocrito de 40 pasa a 15%. Se terminó de transfundir a una velocidad rápida lo que nos quedaba del concentrado globular y se comenzó a transfundir también la sangre entera fresca. ¿Por qué me reservo la sangre entera fresca para el final? Porque es la única que va a tener factores de coagulación y plaquetas y albúminas. El concentrado globular solamente me servía para aportar glóbulos rojos. Al finalizar la cirugía, el perro
sale con 20% de hematocrito, la herida no sangraba, con lo cual había alcanzado la mitad de esa sangre entera fresca que yo le había transfundido como para evitar el sangrado, y nos restaba media unidad de sangre entera fresca. La unidad de concentrado globular, entonces, y la sangre entera fresca fueron suficientes para reponer el hematocrito, los factores de coagulación y plaquetas. ¿Sí? El hematocrito ahí al límite, 20%, pero nos restaba media unidad más de sangre entera fresca. Los cristaloides solos, fíjense, nos sirvieron para recuperar y mantener la presión arterial, recuperar la volemia y mantener la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Total fueron 4 litros. La producción de orina era la adecuada cuando terminó la cirugía, pero fíjense lo que pasó. Si ustedes observan, si bien la volemia la habíamos podido corregir, habían aparecido petequias, ¿sí?, y hematomas, y además habían aparecido edemas. ¿Por qué? Por pérdida brusca de plaquetas y factores de coagulación durante la cirugía, ¿sí?, y también de albúminas, sumado a la hemodilución. ¿Cuál hubiese sido el manejo más apropiado? Porque si bien el perro salió bien y se recuperó bien de la cirugía, el edema bajó con furosemida, y no hubo que hacer más transfusiones ni al día siguiente lo trajimos, lo seguimos controlando y anduvo bien. El manejo más apropiado hubiera sido no administrar tanto cristaloide y combinar coloides o hipertónica de cloruro de sodio para reponer volemia. Esto nos hubiera permitido utilizar menos volumen de cristaloides y producir menos hemodilución de los factores de coagulación y de las plaquetas y albúminas, ¿sí? También hubiéramos corrido, con los cristaloides isotónicos solos, corríamos el riesgo de no poder mantener la presión arterial. Si bien pudimos mantenerla, corríamos el riesgo de no poder mantenerla, cosa que en esos casos hubiéramos necesitado sí o sí un coloide, y no lo hubiéramos tenido. Cuando la causa de la hipotensión es por vasodilatación, no hay respuesta a los fluidos, ¿sí? Entonces, en este caso, habrá que administrar aminas vasoactivas. Yo uso siempre la noradrenalina, que es la más efectiva, ¿sí?, o por lo menos la que más efectiva con respecto a la dopamina. La dopamina no sirve para nada, si ustedes lo que necesitan es subir la presión arterial. Siempre la idea es administrar la dosis mínima necesaria para mantener la presión arterial sistólica por lo menos en 90. ¿Cuál es la causa de hipotensión? Tranquilizantes, sedantes, anestésicos y sepsis. ¿Sí? Son las causas más frecuentes que llevan a la hipotensión en estos pacientes. También hay que tener en cuenta que la manipulación, como les decía hace un rato, de los focos sépticos durante las cirugías producen un riesgo importante de hipotensión e hipoglucemia, ¿sí?, en intra y posquirúrgica. Muchas veces no se manifiesta durante la cirugía, pero sí en el posquirúrgico inmediato, con lo cual hay que estar atentos. Por ejemplo, pacientes con piómetras perforadas, cuerpos extraños de larga evolución, ¿sí?, con peritonitis. Los pacientes con peritonitis siempre se produce después de la remoción del foco séptico, la hipotensión y la hipoglucemia. Fíjense este caso, yo no tengo la filmación de un rato antes, pero después de la remoción del foco séptico, miren el color que toma la lengua, ¿sí? Estaba de un color borrabino y el tiempo de llenado capilar se empieza a hacer más lento, ¿sí? Inmediatamente este paciente
se le colocó una infusión continua de dextrosa y una infusión continua de noradrenalina. Otra maniobra a tener en cuenta es la de desplazamiento del contenido del intestino hacia caudal, ¿sí? Esa maniobra, que les muestro el video, que todos supongo que la conocen, también cuando el intestino está muy congestivo, produce una translocación bacteriana importante que puede llevar a la hipotensión y a la hipoglucemia, con lo cual habría que estar atentos. Bueno, entonces podemos decir que la hipoglucemia, que es otra de las complicaciones muy frecuentes en el paciente quirúrgico, como complicación postquirúrgica ocurre fundamentalmente en los pacientes sépticos o en cualquier procedimiento séptico donde se remueve un foco séptico, cuando se producen pérdidas de sangre severas, en cachorros menores de 2 meses de edad por las escasas reservas que tienen de glucógeno hepático, y a esto tengo que agregarles también las razas pequeñas, los Yorkies, los caniches toy sobre todo, que son muy susceptibles a padecer hipoglucemias después de la cirugía. ¿Qué pasa cuando esa hipoglucemia nos pasa inadvertida o se corrige en forma tardía? Se producen lesiones irreversibles del sistema nervioso central, ¿sí? Por más que nosotros las corrijamos, como en este caso, no podemos revertir esa lesión que se produce y esos pacientes terminan lamentablemente siendo eutanasiados. Entonces, es importantísimo controlar la glucemia y es importantísimo corregirla a tiempo. Entonces, el diagnóstico diferencial en pacientes que no recuperan la conciencia o que tienen una lenta recuperación, podemos decir que tenemos que preguntarnos, ¿está hipotenso? ¿Está hipotérmico? ¿O está hipoglucémico? Descartemos en primera instancia esas primeras 3 situaciones que son las más frecuentes. Después podremos empezar a hacer otras conjeturas como los tromboembolismos, la hipocalemia, el aumento de CO2, ¿sí? También puede ocurrir pacientes con compromiso neurológico previo que agraven el cuadro neurológico cuando termina la cirugía, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero las 3 causas más importantes son la hipotensión, la hipotermia y la hipoglucemia. Y por todos los medios tratar de evitar que se produzca el triángulo de la muerte, que es una retroalimentación positiva que se produce cuando hay acidosis e hipotermia que lleva a la coagulopatía, ¿sí? Y eso incrementa el sangrado, o empieza con el sangrado, sigue con la acidosis e hipotermia y termina en la coagulopatía. Bueno, hay otras de las cirugías que tienen complicaciones en el posquirúrgico con bastante frecuencia, son las esplenectomías, sobre todo las que se producen por rupturas de vaso, por neos de vaso, pero también puede pasar en las torsiones de vaso y se ve también con bastante frecuencia en las dilataciones, torsiones válvulo-gástricas. La complicación más frecuente en estos casos son las arritmias, que aunque no las presenten durante la cirugía, las suelen presentar casi siempre en el posquirúrgico, con lo cual estos pacientes deben ser controlados. Las tratamos con bastante facilidad, se corrigen fácil con lidocaína, es la droga de elección. Podemos utilizar también amiodarona, pero en general nosotros lo manejamos con un bolo de lidocaína inicial, continuando con una infusión continua. Y ya cuando empiezan a comer, ya continuamos con los antiarrítmicos por boca, que puede ser amiodarona o puede ser sotalol. También como complicación de las esplenectomías por rupturas de neo de vaso, tenemos las muertes súbitas por trombos. Durante un montón de tiempo nosotros le echábamos la culpa de esas muertes súbitas a las arritmias, pero después, hoy en día creemos que esas muertes súbitas no tienen que ver con las arritmias, sino que tienen que ver más que nada con los trombos que suelen desprenderse. Y fíjense en la imagen anterior, y en el video que les voy a mostrar ahora, cómo
en los vasos sanguíneos quedan coágulos y quedan trombos tumorales, ¿sí? Que es imposible de eliminar, son imposibles de eliminar. Entonces, lo que sucede a veces es que mientras el paciente está en la jaula no pasa nada y apenas empieza la actividad y empieza a caminar o al día siguiente o a los pocos días, la gente dice que tuvo una muerte súbita. Y nosotros creemos actualmente que se relaciona con esto. Bueno, el caso este de Felipe, este tenía ya signos neurológicos antes de entrar a cirugía. Así yo cuando lo fui a revisar me encuentro con esto, con este movimiento de la cabeza. ¿Sí? Felipe tenía un neo de vaso, estaba sangrando, ¿sí? Y bueno, lo único que hicimos fue advertirle al dueño que cuando ya hay signos neurológicos previos muchas veces, lo que puede pasar es que esos signos neurológicos empeoren durante la recuperación. Bueno, Felipe se recuperó bastante bien, esto fue 24 horas después, ¿sí? Donde los signos neurológicos siguen, pero no se incrementaron significativamente. Pero bueno, puede pasar también que no recuperen la conciencia. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y pasamos ahora a las preguntas. Bueno, voy con la primera pregunta, que es, ¿cada cuánto se recomienda medir el lactato? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, la primera medición es cuando ingresa el paciente, porque la primera medición es lo que les va a dar la idea de qué grado de hipoperfusión tiene. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a controlar cuál es la evolución. Se dice que en términos de 8 o 9 horas el lactato debería bajar. ¿Sí? Lo que nosotros observamos es que cuando hay un problema en la macrocirculación, el lactato se corrige rápidamente. En 2 horas, 3 horas lo tenemos corregido. ¿Sí? Siempre y cuando no esté comprometida la microcirculación, sea solo un déficit de volemia y lo corregimos rápidamente. Después va a depender, cada cuánto va a depender de la evolución del paciente. Si yo tengo un paciente al que no le baja el lactato, hago mediciones, por ejemplo, cada 24 horas, como fue el caso de Batu. Si yo veía que no bajaba, hacía cada 24 horas a ver cómo iba evolucionando. Gracias. La segunda pregunta es, ¿qué prefiere para recuperar más rápido la volemia? ¿Cristaloide hipertónica de cloruro de sodio o un coloide? En realidad, lo que recupera más rápido la volemia es el coloide, sin lugar a dudas, porque nosotros administramos el coloide y rápidamente recuperamos volemia. Esto es importante cuando nosotros tenemos una pérdida muy violenta de sangre y damos una hipertónica de cloruro de sodio. Si bien actúa, el problema es que la hipertónica de cloruro de sodio tarda en actuar por el mecanismo de acción que tiene. Recuerden que la hipertónica de cloruro de sodio recupera la volemia, pero para recuperar la volemia necesita traer el líquido intersticial hacia el lecho vascular. Entonces eso demora aproximadamente 10 minutos. Entonces, si yo tengo un perro que se me está muriendo porque la pérdida fue muy brusca y se me hipotensó severamente, es mucho más efectivo el coloide. Gracias. ¿Por qué tenía signos neurológicos el Yorkshire Felipe? Bueno, les cuento un poco cómo fue el tema de Felipe. Felipe ingresó con un hemoabdomen, ingresa con 20% de hematocrito, lo transfunden. Cuando el perro estuvo estable, decidimos entrarlo a cirugía. Cuando yo lo voy a revisar, estaba con ese movimiento de lateralidad de la cabeza, que fue lo que me llamó la atención. Y lo que me preocupó, porque ya estábamos hablando de un signo neurológico. Averiguando cómo fue la historia, de cómo ingresa ese paciente con hemoabdomen, me dicen que el perro en realidad, hablé con la dueña, el perro se había caído de 3 escalones, 4 escalones, no fue más que eso, pero ellos ya no notaban incoordinado. Con lo cual a mí,
ya me hizo sospechar que ese perro tenía una metástasis y que producto de la caída se le rompió el vaso que era tumoral. Pero inicialmente la caída fue producida por un problema neurológico, y o tenía una metástasis o bien algún trombo, como vimos, producto del tumor de vaso, ¿sí? Que sería la otra opción. Bien. ¿Qué dosis utiliza de cloruro de sodio hipertónico? Nosotros acá, el cloruro hipertónico al 7%, que es el que describen todos los libros, se dan bolos de 3 a 4 mililitros kilo. Yo igual les aconsejo que eso lo fraccionen, que no den 3 o 4 mililitros kilo de entrada, sino que vayan dando de a 1 mililitro por kilo. En el caso de nosotros no tenemos hipertónica al 7%, nuestra hipertónica viene al 20%. Con lo cual tenemos dos opciones: o la diluimos, o lo que a mí me resulta más práctico cuando yo necesito recuperar rápidamente la volemia, calcular bolos de 1 mililitro kilo. Porque 1 mililitro kilo, si viene al 20%, sería el equivalente al primer bolo de 20 mililitros kilo que nosotros le daríamos a un paciente que llega choqueado con una cristaloide isotónica, ¿se entiende? Entonces, de ese 1 mililitro kilo, lo que hago es ir fraccionándolo en cuartos y viendo la respuesta. ¿Qué protocolo anestésico se usó en Felipe? Felipe le di directamente propofol en la inducción, isoflorano, y la analgesia se hizo con una infusión continua de remifentanilo. No le di ninguna otra cosa. Y después hice un rescate analgésico al final con tramadol. La transfusión sanguínea, ¿y la transfusión sanguínea se hace en caso de hemorragias severas? Sí, cuando vos tenés más de un 20% de pérdida de la volemia, tenés que hacer, además de la reposición de la volemia, ¿sí? Que la haces con cristaloides isotónicos, o en caso de hemorragias severas tenés que adicionar algún coloide, como vimos, hemorragias muy severas, porque en realidad si no las reposiciones de volemia se hacen solo con cristaloides, siempre es conveniente hacerlo solo con cristaloides, salvo las excepciones que vimos. Pero vos necesitas reponer hemocomponentes porque te faltan factores de coagulación, plaquetas, glóbulos rojos, albúminas, todo eso lo tenés que reponer. Entonces, cuando las pérdidas son mayores al 20% de la volemia, siempre hay que acompañar una transfusión tan pronto como sea posible. Pero siempre la prioridad va a ser reponer la volemia. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, María José, por tan buena disertación. Muchísimas gracias, Lina. La verdad que fue un placer tenerlas con nosotros. Hemos llegado al final de la primera jornada y nos quedan todavía 5 jornadas por delante, hasta diciembre. La próxima va a ser el día 15 de julio. Les recuerdo de nuevo el Congreso de ABEACA, que va a ser el 17 y el 18 de septiembre. Este año va a ser en forma virtual. Pueden seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, en la página web. Van a tener un montón de ideas y un montón de información para seguir. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos vernos la próxima y estamos realmente agradecidos porque estén del otro lado. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos también por participar, y a los organizadores y a Beaca y Mars. Sí, muchas gracias a todos.